Buenas, buenas. Hoy es junio, 19 de junio, 7:25 de la noche. El día de hoy fue o se llevó a cabo la conferencia de prensa habitual de todos los miércoles y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, hizo referencia a una carta que hicieron llegar ocho expresidentes de la República con referencia a unas declaraciones que el presidente Rodrigo Chávez hizo en la Fortuna de San Carlos diciendo que Costa Rica tenía 75 años de la dictadura perfecta. Entonces, vamos a analizar un poquito eso, porque resulta curioso y hasta cierto punto paradójico. Primero que todo, la carta no la voy a leer, es una carta bastante amplia, ¿verdad? Son página y media más o menos, pero para efectos de un video no tiene sentido leerla. Hace alusión a lo que se habla, al discurso que dio el presidente Rodrigo Chávez en la Fortuna de San Carlos. Habla sobre que Costa Rica tiene una democracia de más de 200 años, ¿verdad? Equiparable a la de Canadá, Chile, Uruguay, etcétera, ¿verdad? Habla sobre rechazar las declaraciones del presidente, que las democracias son imperfectas, que hay que mejorar, ¿verdad? Sin embargo, en la segunda página, donde vemos la firma de los expresidentes Oscar Arias, Abel Pacheco, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Alvarado, aquí hace alusión a algo que dice, lo que se impone hoy es deponer las banderas partidistas. Ok, em, es como lo necesario, ¿verdad? Sin embargo, son esos partidos, especialmente Liberación, primero Liberación y en segunda instancia la Unidad, quienes no han hecho justamente eso, de poner las banderas y enfocarse en el país, sino da la impresión de que hay objetivos partidarios y políticos muy claros que quieren seguir independientemente de lo que de repente el país realmente requiere. Evitar los ataques y descalificaciones a importantes órganos del Estado. Y aquí es donde viene el punto importante. Cuando el presidente Rodrigo Chávez, y ahorita vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy en la conferencia de prensa, habla de la dictadura perfecta de los últimos 75 años, que si hacemos la resta, parte desde 1949 con la nueva constitución, habla sobre un régimen básicamente bipartidista que con el tiempo fue evolucionando en la creación de un nuevo partido, una nueva fuerza política, que es el PAC, que tuvo dos gobiernos seguidos, pero que hasta cierto punto se alimentaba mucho del bipartidismo y principalmente hoy, 19 de junio, esa configuración de partidos políticos o de afinidad política del pueblo hacia dos partidos o tres, ¿verdad? Eso ya cambió y cambió completamente, cambió total y completamente. Primero, porque el 84% de la población, según la última encuesta del CIEP de la UCR, no tiene partidos políticos, van más por el tema de las propuestas específicas. Quiere decir que el 16% de la población sí tiene alguna afinidad política, ¿ok? ¿Eso qué significa? De que la Costa Rica de hace 20, 30 años, de que uno le preguntaba a alguien, ¿usted a qué partido político le va? Le iba a decir Liberación o la Unidad. No había otra opción. El PAC llega al poder, entre otras cosas, porque Johnny Araya no da la talla en las elecciones y gana Luis Guillermo Solís. Y posteriormente hay una campaña política bastante enredada, confusa o sucia, ¿verdad? Entre los argumentos que se manejaban entre Carlos Alvarado y el partido de Nueva República, que hoy es Nueva República, en aquel entonces era Renovación o Restauración Nacional, con Fabricio Alvarado, que se enfoca mucho en el tema de derechos humanos y todo ese asunto, y por un tema de descarte llega Carlos Alvarado a la presidencia. Entonces, esta carta la firman estos ocho expresidentes y el presidente Rodrigo Chávez. Hoy en conferencia de prensa hace alusión a eso y lo vamos a escuchar ante una pregunta de Laura Solórzano de Repretel.
Laura Solórzano de Noticias, Repretel. ¿Cómo está, Buenas doña tardes, Laura? señor Bienvenida. presidente. Muy bien, gracias a Dios. Gusto saludarle. Amén, gracias. Gracias. Señor presidente, hoy 8 expresidentes de la República se pronunciaron con respecto a unas palabras suyas. Digamos, primero, ¿por qué la dictadura perfecta de 75 años? Y también, ¿qué le dice usted a los expresidentes? Muchas gracias. Mire, primero de todo, por respeto, quiero aclarar que voy a sacar a don Abel Pacheco de la Espriela de mis comentarios. Él firmó, tiene todo el derecho, pero yo no lo quiero poner en el mismo grupo que pongo, para que la gente sepa, a Oscar Arias, a Rafael Calderón, a José Figueres, a José María Figueres, a Miguel Rodríguez, a Laura Chinchilla, Luis Solís y Carlos Alvarado. Mis comentarios van para esos 7. Sáquenme a don Abel ahí porque le tengo, no lo conozco, pero por lo que he leído, me han hablado y lo que he visto, me parece una persona muy respetable. Entonces lo saco de ese otro grupo. Vea, ¿qué esperaba usted? Estos 7 presidentes se ofenden, se dan por aludidos, cuando yo digo, tal vez la palabra dictadura perfecta no fue la más apropiada, pero sí tiranía perfecta. Porque, primero que todo, ¿qué elegimos en Costa Rica, compatriotas? Usted sí vota por el presidente. Ahí hay democracia. Vamos a desmenuzar rápidamente esto. Primero que todo, la definición de dictadura, según la Real Academia, dice que es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Evidentemente, no se vive en una dictadura tal cual así como los países a los que hace referencia estos expresidentes, ¿verdad? Cuba y etcétera, Venezuela. No. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chávez habla y esto es una explicación y una interpretación para poder comprender el mensaje de fondo, ¿ok? Habla sobre una estructura política que se creó desde 1949, fortaleciéndose en los últimos más o menos 40 años, porque si agarramos a estos 8 expresidentes, ahí hay 45, 44 años, o sea, 8 expresidentes, 8 periodos, 4 años por periodo, son 40 más 4 de Oscar Arias, que fue reelecto. Entonces tenemos 44 últimos años de gobiernos. ¿Eso qué significa? Significa de que durante todo ese tiempo, esos 44 más el restante de los 75 que dice el presidente Rodrigo Chávez, se fue creando una plataforma política a nivel institucional, que si bien es cierto, dio beneficios al país, ¿verdad? Desde antes incluso la Caja, el ICE y todos estos instituciones que han servido mucho para el país, también se fueron creando una, una estructura interna dentro de todo este aparato político que hizo posible, por ejemplo, que se eligieran, ahí lo va a decir el presidente ahorita, magistrados, contralora, inflamaron el Estado, lo hicieron crecer tanto que fue insostenible y ahora genera deuda, ¿ok? Las leyes actuales contra la criminalidad también fueron creadas dentro de ese aparato. Entonces, ¿qué sucede? De que de alguna manera, y esto lo dicen muchos politólogos, un presidente no puede venir a cambiar el país. ¿Por qué? Porque aquí quienes gobiernan son instituciones de control y los famosos mandos medios, que no están ni en plataforma de servicios ni en la presidencia ejecutiva, están aquí. Y ellos son los que deciden, algunos, no todos, deciden si estas políticas bajan o no bajan, o le ponen trabas, o le ponen peros, o las revierten, o hacen algo, pero para que esto no suceda, ¿ok? O sea, para que esto no trascienda. Entonces, cuando se habla justamente, cuando el presidente hace alusión a la dictadura, que ahora lo transforma en tiranía, o sea, más fuerte todavía, y es el estilo que utiliza el presidente para explicar sus pareceres, sus criterios, sus puntos de vista, ya eso no es nada nuevo, hacemos
una alusión directa a un régimen político, podríamos interpretarlo así, un régimen político que de repente por la fuerza, pero no la fuerza agresiva, sino de repente la fuerza pasiva, es decir, la creación de estructuras, ¿verdad? De control, pero no control como la Contraloría, sino de control, de freno, de retención, de incluso de impedimento, ¿verdad? Concentra todo el poder en una persona, un grupo, ¿ok? Y esto reprime, no vamos a decir los derechos humanos o las libertades individuales, pero sí reprime algunas opciones para el beneficio del pueblo. Aunque lo de las libertades individuales lo vamos a ver ahora en un momento con lo que dice el presidente. Entonces vamos a seguir aquí. Y vota. Porque, primero que todo, ¿qué elegimos en Costa Rica, compatriotas? Usted sí vota por el presidente. Ahí hay democracia. Tiene una democracia más o menos con respecto a la elección de los diputados, porque los partidos que representan a esta señora y señores se lo han puesto a usted y han diseñado el sistema para que usted tenga que votar por papeletas. Usted no puede decir, sí, yo quiero que en Liberación Nacional José Joaquín Hernández, que a mí lo personal me parece una persona muy buena, sea diputado por Alajuela y Dinora Barquero no. Como ejemplo, nada más, digo yo, ¿verdad? Entonces, Ok, acá hay una alusión muy importante, democracia. Democracia es la voluntad del pueblo, la elección del pueblo. Y efectivamente, el pueblo elige al presidente. Excelente. ¿Y para la Asamblea Legislativa elige a los diputados? No, elige a los partidos. Es muy distinto, ya todo eso lo sabemos. ¿Y quién elige a los diputados que van a salir electos? Los partidos. ¿Con base en qué criterios? Cada quien tendrá justamente su criterio de por qué los partidos políticos eligen a las primeras personas en las papeletas por provincia para que lleguen a la Asamblea. Mérito, credenciales profesionales, experiencia activista, favores personales, eh, algunos hablan hasta incluso de financiamiento, ¿verdad? Por medio de financiamiento es que se llega a tener esa posibilidad. Si ustedes decidieran, si tuvieran la opción de decidir a los diputados por nombre y apellido, o como en otros países, que uno marca el partido político del presidente de la República y en la casetilla de los diputados escoge un partido y pone a la par el número del diputado que uno elige, porque ya uno sabe previa campaña qué candidatos hay para diputados y cuál es el número de cada uno. Si ustedes tuvieran esa posibilidad de elegir, hubieran elegido a todos los diputados, perdón, que en este momento están en la Asamblea Legislativa, a quien no hubieran elegido. Y eso ya es un criterio muy personal. Por algo la Asamblea tiene la calificación, o sea, personal de cada uno de ustedes, pero por algo la Asamblea tiene una calificación tan mala. Es una calificación pésima. ¿Por qué? Porque si se ponen a ver el día de hoy, el control político que se hace, terminan peleándose nuevamente por un tema de repartición de tiempo, que se echan la culpa entre unos y otros. Parece que en algunos casos, a algunos diputados se les paga para que vayan a pelear, para que vayan a sembrar una especie de zozobra o cizaña y comenzar a convertir el plenario legislativo en un ring de box. Y eso no tiene ningún sentido. Uno se pone a ver el plenario legislativo y dice cuánto tiempo realmente se destinó a la votación de leyes. Es algo que uno realmente se cuestiona. Entonces uno se pregunta si la democracia fuera más perfecta o fuera mejor, ¿ok? Que la que se tiene ahora, uno podría decidir qué diputados quiere uno que vayan y los partidos deberían hacer una promoción de sus diputados para que uno diga, este me convence y este no. Eso sería mejor. Entonces, hay una democracia un poquito imperfecta en ese sentido. Sí. usted tiene que votar por Dinora Barquero para poder elegir a José Joaquín. Entonces, esa es
más o menos. Hay libertad de prensa, sin duda, un aspecto positivo. Viene la administración. Los gobiernos de esos 7 personas y sus asambleas legislativas que ellos controlaron y tuvieron mayoría en la alianza que ellos se han tenido por años, eligieron a todos los magistrados, eligieron a la Contralora, pasaron las leyes que nos amarran hoy, empezaron a suavizar las leyes contra los criminales. Y aquí viene justamente lo que comentaba al inicio. ¿Quiénes eligen a los magistrados? ¿Quiénes en el Poder Judicial deciden lo que se conoce como pensiones de lujo? ¿Quiénes los eligieron a ellos? ¿Ok? ¿Quién eligió a la Contralora? ¿Cuál es el historial de la Contralora? ¿Por qué la Contralora tiene aproximadamente 20 años entre ser subcontralor y Contralora? 20 años. O sea, va camino a una carrera parecida a la de Johnny Araya en la Municipalidad de San José. Como les dije, los partidos de las últimas décadas inflaron el Estado. Lo hicieron cada vez más grande, más instituciones para meter más gente, más empleos. Eso es más gasto. Si ustedes recuerdan, hay ocasiones en las que el gobierno ha tenido que pedir prestado, sacar préstamos para pagar, por ejemplo, aguinaldos. Si recuerdo, no sé si recuerdo mal, pero en el gobierno de Laura Chinchilla al menos una vez pasó eso, que no se sabía si se iban a pagar los aguinaldos. Y se tuvo que conseguir dinero prestado para eso. Hay una gran tajada del presupuesto nacional que se destina a pagar deuda. ¿Ok? Las leyes actuales, están sujetas a todas las decisiones que se tomaron dentro de esos últimos gobiernos. ¿Cuánta libertad tiene el presidente actualmente para poder llevar a cabo proyectos que de repente uno los escucha y uno dice, suena bien, está interesante, pero no se puede? ¿Por qué? Porque tal ley dice esto, porque la Contraloría dice lo otro. Entonces, cuando analizamos ese escenario abierto a lo largo del tiempo, nos ponemos a pensar que de repente el país está amarrado por procesos y políticas dictadas durante las últimas décadas. Y aquí continúa el presidente. Empezaron a dar poderes absolutos ¿a quiénes? A los mandos medios que ellos nombraban. Entonces, ellos se pueden poner a partir pelitos a lo largo y a decir, uy, qué barbaridad. Mire, aquí nadie que tenga 2 dedos de frente, o uno siquiera, pensaría que yo o que yo comparara nuestro sistema con, ¿cómo fue que pusieron? Vean ustedes qué clase de gente que no, tal vez no leen el mundo, no lo conocen, que Costa Rica es parecida a Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que a mí no me van a invitar a ese chat de expresidentes. Y de una vez les digo, desilusionense, yo no lo voy a administrar ni voy a ser miembro. Entonces, vean, presidentes, expresidenta y expresidentes, ustedes lo que eso pasa es que se ofenden de que yo estoy diciendo que ustedes no solo fueron cómplices, sino autores y actores fundamentales en lo que hoy estamos tratando de arreglar. Entonces, ¿a qué se va? ¿Cómo concluimos esto? Se ha hablado mucho del tema de la institucionalidad, que incluso el gobierno actual del presidente Rodrigo Chávez está en contra de la institucionalidad. Pero la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, en algún momento dijo de que de repente las instituciones creen que son un propósito por sí mismas. O sea, que su propósito es existir y de repente no contribuir con los procesos, con el avance. El mundo es el mismo
Y esto es ya manera de conclusión. El mundo es el mismo que hace 20, 30, 40, 50, 75 años. No, el mundo cambió un montón. La configuración mundial cambió un montón. La revolución de de los medios de comunicación y de la tecnología, la revolución tecnológica, abrió un nuevo universo para todos y para todas. ¿Eso qué significa? Significa de que las democracias tienen que modernizarse al ritmo del mundo. No pueden ser lo mismo siempre. Tienen que adecuar sus sistemas para que vayan tan rápido como el mundo, para que permita que los gobiernos puedan tener acciones o puedan concretar proyectos que son útiles a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Solamente el ejemplo de ciudad-gobierno. Solamente ese ejemplo. ¿Es un buen proyecto? Sí. ¿Utiliza terrenos propios? Sí. ¿Alguien más lo va a construir? Sí. ¿Endeuda al país? No, porque lo que se va a pagar no es un alquiler por algo que no es del gobierno, sino es un alquiler por una obra que se va a hacer en terreno del gobierno durante determinado tiempo. Y eso beneficia las finanzas públicas. ¿Por qué tiene que hacerse por un proceso más largo, más caro, que genere endeudamiento? Solamente porque la institucionalización dice eso. Ahí es donde tenemos que analizar hasta qué punto las libertades están garantizadas en todo el sentido de la palabra. Si es un país democrático, sí. Se elige un presidente, sí. No elegimos a diputados, no. No los elegimos. Definitivamente no. ¿Quiénes toman decisiones? ¿Quiénes eligen a los magistrados, a la contralora y quiénes deciden las leyes? Los diputados. Repito la pregunta, ¿los elegimos a ellos? No. ¿Se tiene que modificar eso? En mi criterio muy personal, sí, eso se debe modificar. Uno tiene que saber a quién se está eligiendo para que vaya a la asamblea. Y uno como votante, como ciudadano, tiene que hacerse responsable de la gente que llega ya a la asamblea. Porque la gente que llega a la asamblea, o ¿quién se hace responsable por la gente que llega a la asamblea? Los partidos políticos. Nosotros no. Nosotros no. No tenemos la opción de decidir por ellos. Directamente no. Entonces, de repente las declaraciones del presidente son fuertes, de repente son muy directas, de repente pueden generar una bulla en un país democrático y de libertad como lo es Costa Rica. Sí, definitivamente puede causar eso, pero de repente, si lo analizamos mucho más profundamente, podríamos entender el sentido profundo o la crítica o el llamamiento que está haciendo el presidente sobre la situación real que en este momento vivimos. Es más que nada como para reflexionar. Ahí cada quien se puede hacer su propio criterio. Buenas noches.